Nuevamente, con gran placer, les damos la bienvenida a su programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera, un espacio que promueve la difusión del conocimiento en la República Dominicana. Como cada domingo, hoy abordamos un tema de interés general para el disfrute y provecho de todos ustedes. En esta ocasión, conversaremos con el maestro y economista Daris Javier Cueva en torno a lo esencial sobre la inflación en la República Dominicana. La inflación, que es el aumento generalizado de los precios, provoca que cada día compremos menos con la misma cantidad de dinero. La inflación está íntimamente ligada al dinero, por eso es tan vieja como él. Estamos hablando del siglo XVI a.C., unos 2600 años, y desde entonces la inflación ha estado presente. En la República Dominicana la inflación llega con el descubrimiento. En 1492 llega Cristóbal Colón y con él la inflación. Ya en 1577 se registraba la primera crisis inflacionaria en nuestra isla, La Española. Ahora bien, ¿en qué consiste la inflación? ¿Cómo se genera y qué efecto tiene sobre la gente? ¿Cómo la inflación afecta el crecimiento económico y nuestra calidad de vida? ¿Es posible librarnos de la inflación que no me afecte a mí de manera particular? Después de la pausa, hablaremos sobre esto con nuestro invitado especial, el economista y maestro Daris Javier Cueva. No te muevas. Estás viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Nuevamente aquí en su programa Lo Esencial con Alexis Fradera, ahora ya entrando en materia. Como hemos dicho, tenemos como invitado especial al maestro y economista, licenciado Daris Javier Cueva. Y con él vamos a hablar sobre lo esencial, sobre la inflación en la República Dominicana. Un tema que nos toca a todos, un tema del cual no podemos escapar, pero sobre todo un tema muy interesante. Querido amigo Daris, bienvenido a tu programa, Lo Esencial con Alexis Fradera. Y bueno, estamos aquí compartiendo este tema tan interesante. Gracias, para mí es un honor estar en este programa y sobre todo servir de canal de orientación. Excelente. Para el público que nos está mirando. Dale, iniciemos explicando qué es en definitiva la inflación. O sea, ¿cómo podemos definir ese concepto económico? Mira, es simple. Es solo pensar en cómo crecen los precios a nivel general durante un periodo determinado. Es decir, todos los precios, todos los bienes que se venden en el mercado tienen un precio. Entonces la generalidad, lo que la gente consume más, entonces se toma una medida de cómo evoluciona, cuál es la tendencia durante un periodo que puede ser 3 meses, puede ser 6, puede ser un año, o sea, eso lo llaman periodo. Entonces esos tramos en que se mide es para compararlo con lo que ha ocurrido en un año anterior, y entonces ahí se toma una visión o se toma el pulso de cómo han ido evolucionando los precios en determinado periodo de un año. Ok, o sea, pero la inflación ha estado presente permanentemente. Siempre, o sea, ¿desde cuándo hablamos de inflación? ¿Cómo se da ese proceso histórico de la inflación? La inflación siempre ha sido una preocupación, porque en una economía de que comienzan a medirse el comportamiento, desempeño de la economía, una de las variables que primero sale a relucir es los precios. O sea, cómo la gente va a comprar. Tú, el otro, aquel y yo, vamos a un establecimiento comercial, a una plaza, así es, y vemos todo. Y ahí puede estar todo lo que nos guste. Y cuando miramos el gusto, inmediatamente sale a relucir el precio. Así es. Entonces, en función de eso, la gente se puede hacer atraída o no por adquirir un bien o un servicio. O sea que, en definitiva, la inflación ha estado permanentemente presente. Siempre. De hecho, la inflación está íntimamente vinculada al dinero, ¿no? Sí, porque claro. Tiene una relación estrecha con el dinero. Pero ¿y cómo ha sido, digamos, cómo se ha comportado la inflación en la historia de la República Dominicana? Porque, bueno, es un tema mundial, tenemos inflación en todas partes del mundo, pero incluye a la República Dominicana. ¿Cómo se da ese proceso histórico? Mira, sabes que cada país tiene una forma de medir el comportamiento de los precios. De un periodo a otro siempre será igual. La metodología siempre varía, porque en un país se puede incorporar
un bien que en otro no se consume. Claro. Entonces hablamos de la generalidad. Como Sí. hablamos de la generalidad, por ejemplo, digamos, los alimentos en la República Dominicana no son los mismos alimentos que en Irak. No, jamás. Entonces, eso te implica que te varía el comportamiento, el cálculo, la medición de los precios de los bienes y servicios, pero en definitiva, siempre hay un denominador común que es la capacidad de compra que pueda tener la población. Y es un elemento importante, porque a veces la gente piensa que tener mucho dinero es sinónimo de riqueza. Y no es así. Y Pues no yo tengo es mucho así. dinero, soy rico. No, es la capacidad de compra de ese billete. Y es fácil. Ok. Simplemente, explícalo bien eso. simplemente Ajá. toma un billete de $100, Ajá. toma un billete de 100 pesos. Sí. ¿Cuál de los dos tiene más capacidad de compra? Bueno, la de los $100, evidentemente, Entonces, en estos momentos. pues esa es la importante. Ok. Eso es lo importante y por eso es que hay monedas fuertes y monedas que son débiles. Bueno, pero la inflación no se ve, ¿verdad? No. Pero se percibe, se siente. Se siente. Realmente. Entonces, ¿cómo afecta directamente a la gente eso? Porque es un concepto general, pero ¿cómo se vincula y cómo impacta en la vida diaria del ser humano, en este caso del dominicano? Mira, la inflación es siempre la preocupación de todo el consumidor. Y lo contrario a la inflación es la deflación. Ok. Entonces, ¿La deflación es? La deflación es la reducción o caída de los precios. ¿Eso es bueno? No es bueno. Los dos son malos. Ah, son malos. Los dos extremos son malos. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque la deflación distorsiona al igual que la inflación. Ok. Una deflación desmotiva al productor. Inflación, Por el ejemplo, aumento de los precios. por La ejemplo, inflación es la reducción de los precios. Exacto. Entonces, un elemento de deflación que nos impacta ahora mismo a todos es la caída de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Todos estamos felices porque están bajando y pagamos menos por los combustibles para llenar nuestro vehículo. Así es. O el transporte debe bajar. Pero para otros países es malo. Por ejemplo, Rusia y Venezuela sufren una deflación del petróleo. Les crea distorsión a nivel interno. Pero lo importante... O sea, que lo que beneficia a uno perjudica a otro permanentemente. Ese es lo malo de los dos extremos. Okay. Entonces, esa inflación, tú la percibes cuando tú vas a comprar, digamos, un celular y lo tienes a un precio normal, pero luego la próxima semana está alterado de precio. Sí. Entonces ya debe de disponer de más cantidad de dinero para poder comprarlo. Entonces, ese es el efecto inmediato que nosotros recibimos cuando, como persona, ¿verdad?, cuando vamos al mercado a comprar. Porque, por ejemplo, si invocamos al famoso personaje de Robinson Crusoe, en la montaña solo, tú tienes 1,000 pesos, nunca lo vas a gastar, no tiene inflación. ¿Cómo lo gastas? Porque la naturaleza te va a mantener, no hay nadie que venda y tú consumes lo esencial. Pero no estamos en la época de Robinson Crusoe, no estamos en una era de la caverna. Estamos en tiempos modernos, pues entonces, donde hay demanda permanente. Hay un elemento interesante, entonces, ¿cómo se crea la inflación? O sea, ¿qué provoca que haya un efecto inflacionario en una economía? La inflación tiene explicaciones multifactoriales. Ha sido una discusión histórica en la economía porque se busca una explicación monetaria, se busca una explicación fiscal. Eso indica que la política económica entonces incide en el comportamiento de los precios. Y de ahí que el Banco Central se le tiene asignado en toda parte del mundo velar por la estabilidad de los precios. Y tú de repente dices, bueno, el Banco Central, el Banco Central, porque la cantidad de billetes y monedas que se emiten, que salen en una economía, ¿hacia dónde van? A la mano del público. ¿Qué hace el público con ese dinero? Comprar o ahorrar. Exacto. Pero resulta que la gente... Es mejor ahorrar. La gente consume más que ahorra. Entonces, si la gente tiene un exceso de dinero en la mano, va al mercado y en el mercado, ¿qué va a hacer? Presionar. Si van mucha gente con mucho dinero, presionan los precios. ¿Qué hace el vendedor? Aprovechar el escenario, entonces se crea lo que se llama especulación. Hay un aumento en la demanda. Exacto. En la especulación, entonces se genera ese nivel de inflación. ¿Qué hace el Banco Central? Cuando ve situaciones de esa naturaleza, toma medidas de lo que se llama política monetaria, reduciendo la cantidad de dinero en circulación, y a eso se le llama una política monetaria contractiva o restrictiva,
que reduce la cantidad de dinero en circulación y en ese caso logra mantener un nivel de precio adecuado. Por eso es el rol que tiene principal el Banco Central, es velar por la estabilidad de los precios en un país. Okay. Ahora, ¿qué sucede? Para mucha gente, tener dinero sin valorar eso, entonces confunden lo que es la inflación con la cantidad de dinero que, insisto, es el poder adquisitivo que le da la capacidad a la gente y por tanto reflejarse en la economía. Ok, y una pregunta, Dari. Decíamos que la inflación ha estado permanentemente, o sea, sí, ¿es normal, que haya inflación permanentemente? Puede ser baja o puede ser elevada. Ok. Puede ser baja y elevada. Ahora, o sea, las cosas siempre cuestan más. Exacto. Ahora, entonces, en ese caso, la economía, los economistas han clasificado siempre la tipología de inflación para uno poder entenderla. Por ejemplo, República Dominicana, ya que tú mencionas, sí, en los últimos 10 años ha tenido lo que se llama una estabilidad de precio y con ello ha tenido lo que se llama una inflación de un dígito, es decir, aquella que está por debajo del 10%. Entonces entra otra fase de la inflación. Eso es normal, eso es lo que se debe, que esté por debajo de un dígito. Exacto, que esté en un dígito. Eso es saludable. Eso es saludable. Ahora, de 10, o sea, de 2 dígitos en adelante, comienza la preocupación. Y cuando excede al 20% es lo que se llama inflación galopante, que el profesor Juan Bosch en un momento dado en su capacidad de enseñanza le llevó al pueblo dominicano esa explicación que nunca se sabía. Y luego podemos entrar en una fase más aguda de la inflación, que es cuando la inflación pasa a los 3 dígitos, que es lo que se denomina hiperinflación. O sea, hiper, por ejemplo, viene de tomar prestado a la ciencia médica de hipertensión. Vamos a dejarlo ahí. Alta. Vamos a dejarlo ahí porque vamos entonces a entrar a ese tema. Además, que nos explique bien cómo es que se mide esa inflación. Ya está hablando de hiper, quién la mide, cómo se mide y cómo afecta. No, déjenlo para ahí. Que no me quede vamos a la pausa. Hiperinflación tiene que estar acompañada también de elementos que sobrepasen al, digamos, 100.6%, como fue en 1990, etcétera. Bueno, señores, estamos con nuestro amigo, el economista y maestro Dari Javier Cuevas, abordando el tema de lo esencial sobre la inflación en la República Dominicana. Ya hemos visto una descripción general, una parte histórica. Bueno, hemos entrado en profundidad de lleno, pero todavía vamos a profundizar más y vamos a ver cómo es que se mide esa inflación y cómo me afecta a mí de manera particular y si yo puedo escapar a ella. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Quédense aquí, que están viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Volvemos con el programa Lo Esencial con Alexis Fradera, en esta ocasión abordando un tema muy interesante y que nos atañe a todos. Lo esencial sobre la inflación en la República Dominicana, con el maestro y economista Dari Javier Cuevas. Dari, vamos a meternos más profundo allí. Está ahí la inflación, siempre ha existido, pero ¿cómo se mide la inflación? ¿Y a quién corresponde esa tarea de monitorear permanentemente la inflación? Mira, la metodología de cálculo de la inflación es que los bancos centrales en cualquier parte del mundo, en algunos otros lo hacen los ministerios de Economía, pero generalmente el Banco Central se preocupa mucho por eso. Toma lo que le llamamos canasta o cesta de productos, es decir, lo que más consume la gente. Entonces se hace una medición a partir del comportamiento de los precios de cada uno de esos y se calcula en función de la unidad que puede consumir una familia promedio. Entonces, en función de eso, se calcula y se obtiene lo que se llama el índice de precio al consumidor, es decir, el IPC. El IPC, que es lo que refleja el comportamiento de los precios. Entonces, ese IPC de un periodo se compara con el otro y se divide entre el último. Un proceso complejo, ¿no? Unas fórmulas matemáticas que se tiene para calcularlo y ese porcentaje nos da digamos, 4, 4.5, 6, 7. Yo te dije ahorita que hasta 10, o sea, 9.99,
es un dígito. De ahí de 10 en adelante se habla de dos dígitos. Entonces, ese dígito nos va a decir a nosotros el nivel de precio. Digamos que la República Dominicana tiene un nivel de precio al cerrar 2014 de 3.5, por ejemplo. No es, o que la inflación baja a 2.6, etcétera. No es que la corbata que tú comprabas, el víver que tú comprabas, la carne, bajó en ese porcentaje, sino que comparado con el anterior, solamente creció en ese porcentaje, digamos 3.5. Normalmente la gente cree, cuando el Banco Central habla de que la inflación bajó y está en 3.8, por ejemplo, por ciento, mucha gente se sorprende, hasta en los medios de comunicación se comete el error de cuestionar la cifra del Banco Central en función de que sigue comprando la cosa a determinado nivel. Permanentemente está más Sin caro embargo, todo, no es así. Es lo que te está diciendo es el porcentaje en que crecieron los precios para ese periodo. Entonces, eso siempre la población, no importa el tipo de profesión que tú tengas, no importa el origen social en que tú estés, la inflación nos arrastra todo. Y la versión del Banco Central, eso es irrefutable. O sea, Mira, o hay un mecanismo de comparación, de ver. Los bancos centrales tienen un privilegio que no tienen las demás instituciones y ni tienen los investigadores, y es que generan la información. Entonces, por esa razón, el Banco Central o los bancos centrales siempre tienen la credibilidad, porque tú dices, bueno, la inflación no es verdad lo que dice el gobernador o el Banco Central como institución de que es un 3.8. Entonces, bueno, si tú dices, si no es verdad, entonces presenta la verdad tuya. Así es. Entonces, como no la puede presentar, comienza la parte en que es irrefutable el nivel de inflación, la medición. Ahora, ¿qué sucede? Hoy en día, los avances de la tecnología, las transformaciones de la economía, la globalización económica, la precisión que se tiene con la medición y el interés que tienen los organismos internacionales de cómo se comporta la inflación en un país, son elementos que evitan que tú puedas manipular Hay un monopolio de información esa información. O sea, tú dices, bueno, si la inflación es de 3.5, entonces, ¿por qué determinado producto o una cantidad de productos están subiendo de precio? Pero hasta ahora no ha habido cuestionamiento. Y debo de aclararte a ti, a los amigos de televidentes, lo siguiente. Cuando se habla de la inflación y, por ejemplo, un producto aislado aumenta de precio en particular, eso no significa... ¿No entra en la inflación? Eso no significa que ha variado la inflación, es un producto aislado que tú tienes. Ok, y ahora bien, hemos dicho que la inflación nos afecta a todos, Sí. ¿verdad? Porque al final estamos comprando menos con la misma cantidad de dinero. Sí, yo empiezo otra vez el año comprando una cantidad de cosas con 100 pesos y al final de año compro menos con esos 100 pesos. Pero, ¿hay alguna forma de escapar de la inflación? De que no me afecte a mí de manera particular, alguna estrategia que yo pueda utilizar para sortear eso, o es inevitable. Que te lo regalen todo. No, es posible. Solamente así, porque tú no vas a sentir los precios. Alguien Sí. tiene que pagar eso. Como hay una pregunta en economía, ¿quién paga mi almuerzo? ¿Quién paga mi almuerzo? ¿Entiendes? El bolsillo. Así es. El trabajo. Bueno, pero nada, la verdad es que el precio tiene que ver con todo, Sí, realmente. claro. Al final el precio determina inclusive lo que tú haces o lo que tú no haces, ¿verdad? Digamos que tú tendrás que ver cómo sortear eso. Pero a veces digamos que la inflación es tan alta que crea crisis, ¿verdad? Sí. Han habido crisis en países por la inflación. Claro. Por ejemplo, cuando hay... De hecho, crisis hasta en la familia. Sí. Cuando hay inflación, hay un elemento esencial, o dos, que salen a flote inmediatamente. Es el sistema financiero, que queda afectado, y el sistema tributario. Por un lado, el sistema financiero le crea dislocamiento, porque imagínate tú un banco que preste a una tasa de interés de un 8% o que reciba depósito de un 5%, en términos reales, si la inflación es alta, eso se deteriora. La inflación
puede afectar la tasa de interés. Claro que sí. Sí. Claro. O sea, puede afectar que si yo tengo un préstamo de un 18%, eso pueda llegar a un 20, un 28%. Claro, los bancos entonces lo que hacen es modificarte la tasa de interés. No te dicen eso es fruto de la inflación, pero en el fondo porque la es un préstamo, ellos no modificación... están comprando nada. Sí, pero el problema es, suponte que tú tengas 100 pesos. Sí. Si tú me prestas esos 100 pesos y la capacidad de compra que hemos insistido desde el inicio del programa, ¿por qué viene la capacidad de compra? Por los precios. Entonces ya el banco te prestó 100, que los intereses que te están cobrando son inferiores a lo que te prestó al inicio. Esa es una justificación. En el caso del sistema tributario igual. Entonces el sistema tributario tiende a modificarse en ese aspecto y lo afecta. En el caso de las empresas por igual, le distorsiona, le hace un dislocamiento de los precios en el sentido de que los costos se te van a disparar. O sea, imagínate tú que de repente una industria en la República Dominicana produce un bien y los costos de producir ese bien se disparan como resultado de la inflación. Entonces no te va a vender el producto al mismo precio. Y finalmente, bueno, es entendible, ¿no? Lamentablemente, pero finalmente hemos visto que no podemos escaparnos de la inflación en cuanto a comprar, a menos que nos regalen las cosas. Al final tenemos que pagar esa inflación. Pero podemos proteger, ese es el gasto. Ahora, ¿podemos proteger nuestros ahorros de la inflación? Sí, eso se puede hacer y entonces este es el otro efecto negativo. En los países donde se dan niveles inflacionarios galopantes o hiperinflación, el usuario, la persona, tiende a convertir la moneda nacional en una moneda fuerte. Y entonces, digamos, el dólar. Entonces la gente pasa sus ahorros a dólar y crea un problema en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque entonces va a disparar la tasa de cambio y ahí entonces viene otro problema. Porque todos los productos que son importados entonces van a llegar con un precio más elevado, aunque en el mercado internacional se quede estable, inalterable. O sea que ahora, al final nos afecta. Exacto. Ahora, hay dos cosas importantes que no podemos dejar de señalar en este programa y por la característica del mismo. Es que la inflación tiene un componente político. O sea, los países donde hay altos niveles de inflación se producen convulsiones sociales y políticas. Es una herramienta que tiene la oposición para atacar al gobierno. Claro, porque me afecta y crea un ambiente violento. Igualmente combinado con el crecimiento de la economía. Si esas dos cosas se deterioran, afecta el gobierno y el partido de gobierno se van de cabeza. Y al final también termina afectando la calidad de vida. Bueno, Dari, gracias por sacar de tu tiempo para compartir en este espacio. Siempre estaremos y dar estas explicaciones tan interesantes. Ya sabemos un poquito más sobre la inflación. A ustedes invitarles a que nos vean en la próxima semana, donde estaremos tratando un nuevo tema de interés general para el disfrute de todos ustedes. Han visto Lo Esencial con Alexis Fadera y lo esperamos el próximo domingo.